Buenas tardes, chicos, bienvenidos a Libertad Financiera a los 40. Hoy vamos a ver cómo en tan solo 48 horas puedes ser un mejor trader, cómo en 48 horas puedes ser un trader rentable, cómo puedes mejorar tus resultados, cómo si estás perdiendo empezar a ganar. Y esto no es clickbait ni nada por el estilo, esto es simplemente siguiendo estos pasos que te voy a indicar, estos 3-4 pasos que te voy a indicar, vas a ser rentable. Y para ello empezamos. Bien, lo primero que vamos a hacer es una cosa que se llama gestión del riesgo. Y la gestión del riesgo, en una mañanita ya vas a profundizar y vas a saber qué es la gestión del riesgo. Por cierto, esto que te estoy haciendo no es para venderte ni un curso ni nada por el estilo, porque todo lo que te voy a decir lo tienes de manera gratuita en YouTube sin necesidad de gastarte 3.000 pavos en un curso que te van a decir esto o menos de lo que te estoy explicando yo hoy. Bien, la gestión del riesgo, ¿qué es? Pues bien, si yo tengo $1.000, vamos a poner números enteros. Si yo tengo $1.000, yo no tengo que abrir una posición aquí, por ejemplo, en Ethereum de $1.000. Yo lo que tengo que hacer es diversificar. Y estos $1.000, una parte lo meteré aquí a Ethereum, otra parte en otra cosa. Y esto es lo que hay que hacer. Diversificar. Y aprender a diversificar. Y aprender a diversificar no es eso que te dicen, sí, pues no metan más del 1%. Vamos a ver. Si yo tengo 1.000 euros, ¿cómo voy a abrir? Vamos a ver. Alma de cántaro. Yo tengo 1.000 euros, ¿cómo voy a abrir 1.000 entre 10 euros? Que 10 euros es el 1%. 10 euros. ¿Cómo yo voy a abrir 100 posiciones de $1.000? Eso es imposible. No se pueden abrir 100 posiciones de $10 porque no puedes estar atento a esas. Pero lo que tampoco voy a hacer es, le voy a meter $1.000 a Ethereum. Y hablando del riesgo, que en el canal tengo varios vídeos más a fondo donde te lo explico, no es lo mismo Bitcoin que, por ejemplo, Pepe. Si yo tengo de esos $1.000, pues yo puedo decir, mira, $1.000, yo tengo una cartera y en mi cartera voy a meterle $500 a Bitcoin. Si yo le meto $500 a Bitcoin, a Pepe no le puedo meter $500 porque el riesgo de Pepe es mayor. Entonces, esto es lo primero. Ahora, ¿qué le pasa a mucha gente? Sí, porque es que a mí me han dicho que Pepe va a hacer un por 10, va a hacer un por 100, y entonces coge y le meten todo a Pepe, y le meten todo. Quien dice Pepe, dice cualquier meme coin. Le metes todo a una meme coin, y en esa meme coin, ¡pam!, te cazan y lo pierdes todo. Entonces, hostia, me han quemado la cuenta. Te han quemado la cuenta porque has puesto todos los huevos en la misma cesta. Y no tienes que poner todos los huevos en la misma cesta, sino que has de diversificar. Y has de diversificar tanto por activo como por tipo de operativa. Volvemos a Bitcoin. Tú puedes estar en Bitcoin y decir, mira, yo es que a Bitcoin le voy a meter 1.000 euros. Entonces, no es lo mismo los Bitcoins que le vas a meter a largo plazo. Pues mira, yo le voy a meter a Bitcoin $500 de aquí al siguiente halving. O a la cantidad de Bitcoins en la que tú operas, no de aquí al siguiente halving, sino en scalping de 5 minutos. Entonces, esto es lo primero. Y para gestionar el riesgo y no asumir más riesgos de los necesarios, ¿qué hay que hacer? Pues hay que operar con stop loss y take profit. ¿Qué son los stop loss? Supongamos que nosotros hemos entrado ahora aquí en Bitcoin. Pues yo cojo y digo, mira, si baja de aquí, me saca la posición. Este no sería el punto idóneo de entrar, que eso es otra cosa que veremos. Eso es de los 48 horas, una mañana para lo que estamos hablando ahora de gestión del riesgo. Y luego con los indicadores ya veremos que le vamos a dedicar la tarde. Pues bien, en esta mañana donde nosotros gestionamos el riesgo, para gestionar el riesgo haciendo trading, lo más eficaz y eficiente son los stop loss. Y los stop loss, que parece una cosa sencillita, se puede complicar hasta el infinito y más allá, porque
las grandes ballenas, los grandes tenedores, ¿qué hacen muchas veces? Hacen saltar los stop. Por ejemplo, en este caso haría para abajo, hago saltar los stop y para arriba. Hacen el movimiento contrario, saltan los stop y hacen el movimiento verdadero. Bien, en el canal tengo varios vídeos donde te hablo de los stop loss. Hay uno interesante donde te hablo cómo los pro usamos los stop loss, cómo ponemos los stop loss. Y para usar los stop loss usamos el ATR, el indicador ATR, que yo tengo una banda creada aquí en TradingView modificada para aplicar esto sin ningún tipo de problema. Pues bien, ese ATR lo has de poner en práctica. Entonces, todo esto que te acabo de decir ahora de gestión del riesgo, stop loss y los ATR, esto le dedicas una mañana. Bien, ya tenemos la mañana hecha. Ya sabes lo que tienes que arriesgar y lo que no. Segundo, los indicadores. Indicadores hay miles de millones habidos y por haber. Que haya miles de millones habidos y por haber, tú no tienes que operar con 50 indicadores a la vez, no tienes que operar con indicadores que para ese momento no son adecuados, sino lo que has de hacer es apréndete en esta tarde que tienes 2 o 3 indicadores y luego con esta tarde lo vas a aprender, pero no lo vas a perfeccionar. Y luego practicándolos. Yo me centraría en uno o dos. ¿En cuál me centraría? En este que tienes aquí arriba, en el RSI. Y en el RSI es un indicador con la estrategia de indicador y velas que tienes en el canal, es una muy buena estrategia. Cuando seas un pro como yo, pues yo, por ejemplo, te puedo decir que tengo aquí estos dos indicadores, el RSI y el estocástico, porque como el activo, por ejemplo, que yo estaba operando ahora, es Ethereum, no quiere bajar por debajo del 30, pues yo las entradas, en vez de hacerlas con el RSI, que me lo daría normalmente por debajo del 30, pues estoy haciendo las entradas con el estocástico. Pero operes el indicador que operes, apréndetelo bien. O sea, no vale decir, no, ¿usted cuántos idiomas habla? No, mira, yo hablo 50 idiomas. Ah, sí, ¿tú hablas 50 idiomas? Sí, porque yo en 50 idiomas sé decir hola, hello, hi, privet, ni hao. Es decir, yo sé decir hola en 50 idiomas. Que yo sepa decir hola en 50 idiomas no quiere decir que yo hable 50 idiomas. Lo que hay que hacer es entender bien indicadores. Y sabiendo 2 o 3 indicadores, por ejemplo, las medias móviles, la gente empieza con las medias móviles, pero no profundiza. Si quieres profundizar, en el canal tienes no solo un vídeo, sino muchos vídeos, un curso entero de horas para profundizar. Otro indicador interesante para cuando eres novato y va muy bien, el ADX más el oscilador asombroso. Entonces, de esto que te estoy diciendo, el RSI, ADX, oscilador asombroso, medias móviles, elige uno y te tomas una tarde para dedicarte a eso. Y ya con esto, de las 48 horas que hemos dicho, ya tenemos 24 horas, ya tenemos el primer día hecho. Y el segundo día dedica a poner en práctica estos conocimientos que has adquirido el primer día. ¿Cómo lo pones en práctica? Te pones a operar en real. Y si te pones a operar en real, lo debes hacer o en 5 minutos o en 1 minuto. La idea no es que te hagas millonario. La idea es que veas que eres rentable con esas estrategias. Y aquí vas a aprender lo más importante del trading, que es la psicología del trading. Por ejemplo, en este caso, en este activo que estoy yo ahora mismo, en Bitcoin. Yo veo que Bitcoin está subiendo y está subiendo, madre mía, que me he perdido la fiesta, ay, porque yo quería haber entrado y me lo he perdido. Pues si me lo he perdido, me lo he perdido. ¿El indicador me está dando entrada? No, a estos dos que tengo aquí, el RSI no, me está diciendo que ya mismo se va a caer. Y el estocástico lo mismo, que por cierto, este estocástico está modificado, en el canal tengo un vídeo donde te digo cómo modificar este estocástico, cómo lo he suavizado. Pues bien, aquí ya no me está dando entrada, entonces yo lo que no voy a hacer es perseguir velas,
perseguir velas. Entonces, eso en el segundo día tú te tienes que dar cuenta y ponerte a operar. Pero no a operar como has hecho hasta ahora, sino a operar con lo que aprendiste ayer, con lo que aprendiste el primer día. Y ser metódico. ¿Me está dando entrada el indicador? No, pues si no me da entrada, no entro. Ahora, en todo caso, ya mismo me va a dar una entrada en short, pero no en long. Y lo aplicas. Y entonces apuntas todo lo que se ha operado ese día, lo apuntas. Pero no solo lo apuntas para ver si ha ganado mucho, para ver si ha ganado poco, sino has de apuntar las emociones. Has de apuntar si te dejas llevar por el FOMO, si te dejas llevar por la corriente. ¡Ay, mira, que sigue subiendo, que me lo estoy perdiendo! Ahora sí, me subo aquí, en 112.600, porque se me escapa Bitcoin y me estoy perdiendo la fiesta. Y entonces, con estos conocimientos, con estas estrategias y teniendo en cuenta que en 48 horas vas a mejorar, pero esto es una mejora continua. ¿Por qué? Porque tú mira cualquier oficio. Por ejemplo, piloto de avión. ¿Yo en 48 horas puedo ser piloto de avión? No. Como mucho ante una emergencia que diga, mira, es que estás en una isla desierta y no hay nadie más, tienes que pilotar el avión sí o sí. Bueno, pues a lo mejor lo consigo y consigo despegar el avión y luego aterrizar a malas maneras. Pero eso no quiere decir que yo sea un piloto experimentado. Pues esto que te digo es lo mismo con el trading. ¿Qué os pasa? Que os queréis hacer millonarios en esto, en 2 días, en 48 horas. Y en 48 horas no te vas a hacer millonario. En 48 horas sí que te puede servir para eso, para plantarte, mirar y depurar tus estrategias. Unas estrategias que hasta ahora han sido perdedoras o quieres que sean más ganadoras de lo que son, y si te plantas y miras y observas, entonces podrás ser un trader rentable. Pues bueno, espero que este vídeo te haya gustado, más que te haya gustado, te haya servido. Si es así, dale al like y suscríbete a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.